Recientemente subí un vídeo explicando lo que es Insforge. Para quien no lo vio, simplemente es una alternativa a Supabase de código abierto que tiene su propio MCP. Aparte tiene un gateway unificado de todas las inteligencias artificiales que existen y gracias a Insforge lo que podíamos hacer era crear una aplicación completa con su frontend, su backend, directamente con un prompt y la teníamos funcional en muy poco tiempo. Era muy sencillo, no tenías que salirte de tu IDE, simplemente ponías el prompt y te hacía una aplicación completa. Pues al parecer os gustó bastante, al menos para las estadísticas de mi canal. Y en los comentarios solo veía una cosa, todos me pedíais lo mismo, que os trajese un tutorial de cómo instalarlo en vuestra propia máquina. Porque claro, al ser open source se puede hacer, y de esta forma lo tendríamos gratis. Pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo instalar Insforge en local o en cualquier servidor que tengáis, y lo voy a contar al detalle. Y es que voy a explicar todas las configuraciones que se pueden hacer, porque la gente en los vídeos como estos no te explica cómo hacer que funcione el login con Google o con GitHub y básicamente tener la plataforma funcionando al 100%. Y yo os lo voy a explicar. Sé que esto puede sonar muy complicado, pero os prometo que es fácil y que como siempre tenéis las líneas de tiempo para ir al apartado que más os interese. Así que si algo de lo que he dicho te causa curiosidad, quédate en el vídeo que te lo voy a explicar. Bueno, para quien no me conozca, yo soy Edu y este es mi canal de programación y tecnología. Aquí hablamos de todo lo relacionado con este mundillo, así que seguro que si este vídeo te gusta, tengo un montón más en el canal que te van a encantar. Te agradecería, como siempre, que te suscribieses y le des like al vídeo. Eso a mí me ayuda un montón para poder seguir haciendo vídeos como este. Dicho esto, ya no te doy más la turra, vamos a comenzar de verdad. Bueno, como ya he comentado, en el otro vídeo que hice sobre Insforge ya expliqué exactamente para qué servía. Entonces, si quieres más detalle, te recomiendo que vayas a verlo. Pero si no te quieres cambiar del vídeo, te lo digo sencillo. Básicamente es un backend as a service, para tener nuestra base de datos y el backend de la aplicación unificado en un solo sitio. Y os traigo esta herramienta porque tiene un MCP, que también hemos explicado en el canal que son los MCPs, que bueno, te permite crear aplicaciones de principio a fin sin tener que salirte de este flujo de la creación desde tu IDE con inteligencia artificial favorito, el que utilices. Gracias al MCP nos puede crear tablas, funciones, incluso el login con diversas plataformas como la de Google, ya que si habéis probado hacer algo con la inteligencia artificial veréis que exactamente el código os lo hace, pero si queréis algo más complejo como es la base de datos y todo eso, ya tenéis que hacer vosotros otras funcionalidades. Pues con esto no, con esto lo tendrías todo en uno. Pues bien, como ya sabéis, esto tiene una suscripción mensual que no está mal de precio, pero yo lo que voy a hacer es enseñaros la parte de self-host para poder instalarlo vosotros, porque los creadores nos lo permiten hacer. Y antes de que voy a empezar con el detalle, quería recordaros que si todo esto os da pereza, porque en cualquier momento veis que es muy complicado, es muy largo, es muy tedioso, tenéis que mantener vosotros vuestro propio servidor y os da mucha pereza y no queréis hacerlo, también recordaros que podéis usar la herramienta pagando la suscripción. Aparte tiene un free tier que está muy bien para saber lo que es y ahí ya decidir si realmente te gusta o no. Así que bueno, lo dicho, si os da pereza ahí la tenéis y si no, quédate en el vídeo que te voy a enseñar cómo se instala. Dicho esto, vamos a ver dónde podemos instalar Insforge. Pues es muy sencillo, lo podemos instalar donde queramos, básicamente. La cosa es tener dónde hacerlo. Y aquí os digo algo importante. Sí, en efecto, podéis instalarlo en vuestro ordenador, en vuestro PC de toda la vida. Pero no es muy útil, y os explico por qué. Y es que si queréis utilizarlo para aplicaciones públicas, que entre más gente, que tenga una base de datos, que esté siempre activa, tendríais que tener activo el ordenador. Porque al final estáis haciendo que vuestro ordenador tenga toda esa base de datos y todo eso corriendo. Por lo tanto, sí, te lo puedes instalar en tu ordenador, pero sobre todo para aplicaciones de prueba. Pero si quieres algo serio que va a utilizar la gente, te recomiendo utilizar un VPS, es decir, un servidor. O si no, un ordenador tuyo que esté encendido 24/7 y que no lo toques, ¿vale? Porque no lo puedes apagar porque rompería esta aplicación. Pero bueno, que sepáis que os voy a hacer en cualquier tipo de máquina, ya que lo vamos a hacer mediante Docker. Y en cuanto a qué VPS elegir, yo personalmente voy a utilizar uno de Hostinger. Y si utilizáis mi enlace de Hostinger para comprarlo, a mí me ayudáis. Pero no es obligado que utilicéis Hostinger, utilizad el que vosotros queráis. Aquí un VPS con unos 2 GB de RAM, yo creo que por el momento nos sobraría, a no ser que tengamos muchísimo volumen. Pero para empezar está bien. Si os interesa conseguir un servidor de Hostinger con un 10% de descuento, tenéis mi enlace en la descripción. Pero también recordaros que si no queréis pagar por esto, ya tengo un vídeo de cómo conseguir un servidor gratuito con Oracle. Está en mi canal, tendréis que seguir todos los pasos, así que si queréis probar con eso,
adelante, podéis hacerlo. Aunque mucha gente prefiere ahorrarse el lío de hacerlo y pagar lo que cuesta un servidor mensual y ya está. Aparte de que lo puedes usar para más cosas. Pero ahí no me meto. Pues vamos al punto de la instalación. Doy por hecho que sabéis entrar por SSH a vuestro terminal. Así que nos conectamos, además esto ya lo hemos hecho en otros vídeos. Y súper importante, vamos a instalarnos Docker en nuestro servidor. Yo, como siempre, os voy a dejar los pasos, los comandos y todo en mi blog, que tenéis el enlace en la descripción. Como sabéis, subo blog de todos los vídeos que hago y ahí está todo explicado paso por paso para que copiéis y peguéis, ¿vale? No tiene pérdida. No hace falta que estéis escribiendo a mano lo que yo enseño en el vídeo. Pues instalamos Docker y ahora vamos a clonar el repositorio oficial de InsForge. Es un repositorio público que podemos clonarnos en nuestro ordenador. Una vez clonado con el git clone, ahora sería bastante sencillo iniciarlo. Tenemos Docker, tenemos el repositorio, de verdad es muy sencillo, es un comando. Pero no se puede iniciar así como así, hay que configurar las variables de entorno. Y esto es lo importante, esto es donde no está en muchos tutoriales y vamos a andar en cómo configurar una por una esas variables, porque sin eso no os va a funcionar la aplicación. Así que vamos a copiar el archivo de ejemplo que nos pone para las variables de entorno. Y una vez copiado yo lo voy a abrir con el Visual Studio para que lo veáis mejor, pero vosotros lo podéis abrir con un nano simplemente en vuestro servidor o con cualquier visor de ficheros. Y ahora vamos a ir variable por variable. Pues primero el puerto, lo vamos a dejar como está, el 7130. Aseguraros de que no tenéis nada en vuestro servidor o en vuestro ordenador corriendo en ese puerto. Si lo acabáis de comprar o configurar, lo normal es que no tengáis nada, ¿vale? Pero esto lo podéis comprobar también con otro comando por si hay algo ejecutándose en ese puerto. Luego tenemos el usuario y la contraseña de Postgres, que es la base de datos. Aquí, por favor, cambiadlo, no dejéis por defecto lo que hay, porque es bastante vulnerable, y poner hashes aleatorios, ¿vale? Tanto para el usuario como para la contraseña. Cuanto más largo y aleatorio, mejor, mucho más seguro. Después, las URLs bases. El API base URL y el Vite API base URL lo vamos a dejar tal cual, con localhost, ¿vale? Esto así está bien. Y ahora viene el JWT Secret. Este es el secreto de la aplicación que se utilizará para cifrar los tokens. Y aquí también vamos a poner un hash bastante aleatorio y va a ser gracias a este comando de aquí. Con este comando podéis generar hashes y ninguno se va a repetir, ¿vale? Es totalmente aleatorio, así que usadlo cuantas veces queráis. Después el admin y el password del admin, ¿vale? Esto también es muy importante porque con esto podréis acceder al panel. Aquí podéis poner el correo que queráis, realmente no hace falta que sea funcional, pero bueno, siempre mola ponerse el tuyo propio, no sé, o el que más os guste. Poned un correo y lo mismo, una contraseña. Yo lo que hago es generar otro hash aleatorio y con eso voy poniendo contraseñas. Así sé que nunca se repiten y sé que son muy largas. Lo mismo para la encryption key. No debería de ser necesario porque puede coger la de la JW Secret, pero mejor tener una diferente, ¿vale? Es opcional, pero podéis generar otro hash y ponerla. Más de lo mismo para la API Access Key. Pero esta vez, ojito, aunque generéis ese hash, delante tiene que ir IK barra baja, ¿vale? Esto es importante para que funcione, así que poner el IK barra baja y luego el hash que queráis. Y para el Cloud API Host es por si vamos a utilizar servicios de cloud de InsForge, pero como lo vamos a hacer todo en local, no hace falta, lo podéis dejar en blanco que no pasa nada. Y ahora viene la parte del storage, que es donde se guardan los archivos, porque sí, InsForge también tiene la capacidad de hacer gestión de ficheros, ¿vale? Por si tenéis una aplicación con imágenes, vídeos, se pueden gestionar desde ahí. Pero para esto necesitamos un almacenamiento especial. Por defecto nos vienen las variables de entorno para configurarlo con AWS, pero yo no soy muy fan de AWS, para nada, no me gusta. Prefiero Cloudflare. Lo que yo recomiendo es que utilicéis Cloudflare R2, que tiene una capa gratuita muy grande. Yo lo uso con muchas aplicaciones y por el momento no estoy pagando nada. Y para configurarlo tendríamos que rellenar solo 3 variables, que son las que pone S3. S3 Access Key, S3 Secret Access Key y S3 Endpoint URL. Aunque ponga S3 es compatible con Cloudflare R2, no os preocupéis. Y para crearlo es muy sencillo. Vais a Cloudflare y en el panel de R2 Storage creáis un bucket nuevo y generáis esas credenciales que luego vais a poner. En el blog, como siempre, tenéis el tutorial para que no os rayéis ahora en el vídeo. Siguiente variable, la variable de logs. Vamos a dejarlo vacío, que por defecto ya coge una carpeta de logs, así que vacío se queda. Siguiente, OpenRouter API Key. Esto es para utilizar el gateway de inteligencia artificial que tiene InsForge. Con esto, si lo rellenáis, podréis utilizar también la llamada a sus modelos y tener todo unificado. ¿Que no vais a utilizar inteligencia artificial? Pues ya está, no hace falta, no lo rellenéis. ¿Que queréis usarlo? Pues entonces tenéis que ir a OpenRouter y generar una API Key.
Si no ponéis dinero podréis usar modelos gratuitos y si queréis ya usar de pago tendréis que cargarlo. Pero como quien va y se carga créditos en OpenAI, pues aquí lo mismo, solo que ahí pones el dinero y puedes acceder a cualquier modelo con ese crédito que has cargado. No hace falta que te limites a un proveedor, puedes usar los que quieras. OpenRouter tiene todos. Siguiente variable, de PostHot, o como se pronuncie. No hace falta que la rellenemos tampoco porque es solamente necesaria para el modo desarrollo. Nosotros vamos a desplegar como en producción, así que eso fuera. Y ahora viene la parte que a mucha gente le puede interesar, ¿vale? La parte más densa de esta configuración, y es el OAuth con aplicaciones, con proveedores, como bien son Google, GitHub, Microsoft, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos muchas, también tenemos para Apple, Discord, LinkedIn, y es que cada una tiene su proceso. Aquí es más de lo mismo, si nosotros pagamos directamente la suscripción de InsForge, esto no lo tenemos que configurar y viene de serie. Al no pagarla tenemos que configurarlo nosotros y para cada plataforma es una historia. En este vídeo voy a enseñaros dos, la de Google y la de GitHub, que me han parecido lo más interesante. Si queréis hacer, por ejemplo, para Discord también es muy parecido, pero por ejemplo para Microsoft o para Apple se complica más. Y es que para Apple incluso tienes que pagar esa cuota de desarrollador para poder tenerlo, que también te incluye publicar aplicaciones de Apple en la App Store. Pero que lo sepáis, que para Apple hay que pagar a Apple, ¿no? ¿Vale? Esto es cosa de Apple. Pero bueno, vamos a centrarnos. Vamos a ir a la de Google, que es la que mayoritariamente casi todo el mundo utiliza. Para la de Google tenemos que buscar en Google Cloud Console. Y esta, como veis, es la consola donde se gestionan todos los servicios de la nube que tiene Google. Yo cuando entro, no sé por qué me sale esto, porque antes no me salía, que es para iniciar la prueba gratuita de Google. Podéis hacerlo, os pide una tarjeta, no os va a cobrar, os da como créditos, pero bueno, esto si podéis evitarlo, ¿vale? Yo no sé, lo he puesto porque me da igual, sé que no voy a utilizar nada que me cobre, pero a no ser que hayan cambiado algo, yo pienso que se podía entrar sin poner tarjeta de crédito. El caso, una vez ya tenemos nuestra cuenta de Google Cloud, tenemos que ir al apartado de autenticación y crear nuestra aplicación. Porque sí, para tener el login en todas estas plataformas, al final lo que hay que hacer es ir a su portal de desarrollador y crear una aplicación, que suelen llamar. Se llama así porque hace referencia a las aplicaciones que tú vas a tener. Entonces, ¿qué aplicación crearíamos? Una que se llame InsForge. Esto es bastante sencillo, tenemos que crear la aplicación, ponerle un nombre, nos pedirá una URL de aplicación, bueno, vamos a poner el dominio donde voy a desplegar InsForge y una URL de OAuth. Esto nos lo dirá una vez tengamos desplegado InsForge, ¿vale? Ya os hago un spoiler, es vuestra URL con una coletilla al final, pero una vez desplegado con InsForge lo veréis que podemos copiar y pegar, ¿vale? Esto más adelante del vídeo lo veremos. También avisaros que para esto de Google estamos creando una aplicación de prueba que luego nos tienen que aceptar, ¿vale? Porque si no solo vamos a poder añadir usuarios de prueba. Así que si queréis un login funcional, con esto es más complejo. Tenéis que crear la aplicación y luego mandarla a aceptar y pasar como unos términos y condiciones de uso que os vaya pidiendo Google. Esto es todo seguir los pasos que os diga Google. Y por seguir con el hilo, GitHub es la más sencilla, la más sencillita de todas. Aquí no hay que hacer mucho. Vamos a GitHub, vamos a configuración y allí veremos la configuración de developer. Ahí nos deja crear una aplicación nueva, también es una aplicación. Y aquí más de lo mismo, nos permite crearla, nos pide una URL y la URL de OAuth, ¿vale? Que esta URL nos la va a dar InsForge más adelante, como estáis viendo en pantalla, ¿vale? Es súper sencillo, es copiar y pegar. Y nos va a devolver un Client ID y un Secret ID, igual que en Google. Y esto lo tenemos que copiar y pegar en nuestras variables de entorno, y si no lo ponemos ahora en las variables, lo pondremos más adelante una vez con nuestro InsForge ya desplegado. Para GitHub digo que es más sencillo porque, bueno, sí que te pide imagen de la aplicación que vayas a hacer, pero el sistema de verificación es mucho más sencillo y más rápido, ¿vale? Es mucho más directo. Así que si queréis la configuración explicada para el resto de proveedores o hay alguno que os interese más como el de Apple, podéis decírmelo, pero ya os aviso que para Apple hay que pagar. Es que ya lo he dicho, pero bueno, me parece importante decirlo. Vale, ya casi lo tenemos, ¿vale? Queda poquito, os lo prometo, que ya se acaba este infierno. Y ahora vamos a las siguientes variables que vamos a dejar también en blanco, ¿vale? Deployment ID, Project ID y App Key. Son solo para la versión cloud de InsForge, así que como os la vamos a hacer self-host, esto no nos interesa tampoco. Y lo mismo para las variables de entorno de Dino. Las vamos a dejar vacías porque vamos a utilizar nuestro propio Dino auto-hosteado, ¿vale? Y se va a desplegar solo cuando lo despleguemos. Así que también vacía. Fijaos
fijaos que hay muchas cosas que se dejan vacías, ¿eh? O sea, esto es maravilloso. Y listo, con eso tenemos todas las variables de entorno configuradas, por fin. Ahora vamos a ver el despliegue. Y antes de seguir con el despliegue, deciros que se puede hacer de dos maneras. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, pero me gustaría explicaros dos en concreto. Una es la que vamos a hacer, que sería por terminal, que es, bueno, es sencillo, pero es más complicado porque tienes que escribir. Y otra puede ser por interfaz gráfica, utilizando Coolify. Coolify es una herramienta de código abierto que llevo utilizando mucho tiempo y que ya hice un vídeo en el canal también. Y con esto podríamos importar nuestro Docker Compose, bueno, realmente importaríamos el proyecto, la URL del proyecto público en GitHub, y ya cogería el Docker Compose, le meteríamos las variables de entorno, le pondríamos una URL y le daríamos a desplegar. Con comandos es similar, pero sí que es verdad que esa interfaz gráfica no la tenemos. Así que os lo digo por si tenéis Coolify, podéis probarlo. Y que sepáis que a día de hoy he lanzado una pull request con una plantilla ya predefinida para que en Coolify puedas buscar y darle clic y que te lo instale directamente. Pero está pendiente de aprobación, no sé cómo estará cuando suba el vídeo. Si está, os dejo el enlace de la plantilla. Bueno, no hace ni falta el enlace, es buscar y lo tenéis. Pero bueno, si está bien y si no, es como os he dicho y como os he enseñado. Un dato importante y es que si utilizáis Coolify, veréis que en el storage aparece esto de los files, ¿vale? Predefinido. Hay que eliminarlos, bueno, hay que convertirlos a fichero y pegar el contenido de los ficheros directamente. No sé por qué no lo coge bien y es la única pega que le he encontrado, aunque esto también se solucionaría si aceptan mi plantilla. Así que si habéis visto la plantilla, seguramente esto no lo estáis viendo. Pues bueno, vamos a volver a nuestra terminal, ¿vale? Dejamos aparte el despliegue de Coolify, eso solo para los más avanzados de la clase. Vamos a la terminal y vamos a poner este comando mágico que es docker compose app-d. Pero ojo que tenéis que marcar también que queréis el docker compose de prod, que es ese de ahí, ¿vale? No tiene más misterio. Y con esto empezaría a descargarse todo, os aviso que tarda un rato, y a construir la versión, porque lo que hace es construirla desde el código. Y con esto ya tendríamos bastante, pero ojito porque no os va a funcionar. Si estáis en local sí, accederíais al localhost con el puerto y ya lo tendríais, pero en vuestro servidor no lo podéis ver. ¿Dónde está mi Insforge? ¿Dónde lo veo? Y para esto lo que tenemos que hacer es utilizar un proxy inverso. Si estás usando Coolify es pan comido porque ya tiene integrado el Traffic, entonces simplemente tendríais que poner la URL en el input y luego ir a tu Cloudflare de confianza o tu gestor de dominios y poner el dominio y la IP del servidor para que redirija y funcione. Pero si no estás usando Coolify, que es lo que entiendo, es un poquito más complicado. Tienes que hacerlo tú mismo y lo podemos hacer de muchas formas, con engines, con Traffic, pero a mí me gusta utilizar Kadi. ¿Por qué? Bueno, no sé, me gusta. Y esto ya lo expliqué en otro vídeo, pero bueno, es muy sencillito, también os lo dejo en el blog. Tendremos que instalar Kadi, ¿vale? Los comandos los ponemos, lo instalamos y una vez instalado editamos el archivo de configuración, o más bien lo creamos, y simplemente habría que poner nuestro dominio.com, lo que sea, o incluso subdominio, ¿vale? Se puede hacer, yo lo he hecho con subdominio, y aquí abajo que pone localhost y asegurarse que ese es el puerto de Insforge. Guardaríamos el fichero, con control Q salimos de nano y podemos darle un validate y un restart para que automáticamente haga de proxy inverso. También es importante hacer lo que os acabo de decir que haríais en Coolify, que sería ir a vuestro proveedor donde comprasteis el dominio o directamente en Cloudflare si lo queréis gestionar ahí y no lo habéis comprado allí, porque es mi caso, y siempre existe un apartado de DNS que nos permite redirigir el dominio entero o el subdominio a una IP, y esta es la IP de vuestro servidor, ¿vale? Si tenéis la máquina gratis de Oracle, es la IP que salía ahí. Si lo habéis comprado en Hostinger, también la IP que os aparece. Ahí ponéis la IP y tenéis que dejar un rato, ¿vale? Esto pues probablemente tarde unos 5 minutos o menos, pero puede tardar incluso hasta 24 horas. Esto es una realidad. A mí no me ha pasado nunca, ¿vale? Por suerte, pero puede ocurrir. Así que sed pacientes. Y una vez hecho esto, vamos a verificar que funciona, ¿vale? Ya os digo, yo creo que en 5 o 10 minutos el DNS debería de detectarlo. Y entramos a la URL y aquí os aparece, ¿vale? Ya está, no ha sido tan complicado. Hemos estado un rato, sí, pero porque he explicado todo paso por paso, pero complicado no es. Lo que lleva tiempo es configurar las malditas variables de entorno, pero ya está, lo haces una vez y te olvidas. Y bueno, aquí ya podemos loguearnos con una cuenta que hemos puesto en estas variables de entorno, la cuenta de administrador, y ya estamos en el panel de administrador de Insforge.
y aquí ya nos dice los pasos para conectar el MCP. Lo expliqué en el otro vídeo, no tiene mucho misterio, lo pone ahí, dónde lo quieres conectar, qué pasos tienes que seguir. Es un comando, se hace rápido y se puede verificar fácilmente con un prompt diciendo eso que pone de hola, estoy utilizando Ins4. Y ya detecta directamente y ya con esto podemos crear bases de datos, podemos hacer de todo. Yo de hecho estoy preparando ya una aplicación ahí y dentro de poco, si sale bien, os la presentaré, si no, no. Y aparte a lo mejor migro otra aplicación que tengo. Pero bueno, no os cuento mi vida, ¿vale? El caso es que ya está, ya lo tenemos funcionando. Siempre que utilicéis el MCP de Ins4 ya se conectará a su documentación y directamente también a vuestro servidor y creará las tablas, las funciones, todo lo que queráis. Y bueno, antes de terminar, ¿vale? Si habéis llegado hasta aquí, quería deciros otra cosa más importante, y es que sé que mucha gente me estáis diciendo que Supabase también tiene MCP, que esto es igual, no sé qué. Realmente tiene bastantes diferencias. Para mí Ins4 funciona mucho mejor, por eso lo estoy mostrando. Y si queréis que haga un vídeo o bien explicando esas diferencias que tiene y por qué elijo Ins4, o en su defecto queréis que haga un vídeo explicando cómo migrar Supabase a Ins4, decídmelo en los comentarios, que si veo que estáis interesados, pues a mí no me cuesta nada, me pongo y lo hago igual que este vídeo. Quizá os interesa ver más una comparativa de ambos, qué hace uno, qué hace el otro, cómo me funciona cada uno, no sé, decidme en los comentarios qué es lo que os puede interesar y yo, si está en mis manos, os lo traigo al canal, como no. Igualmente, aparte de eso, si tenéis cualquier duda del vídeo de hoy, dejádmela en los comentarios, que los leo y siempre que puedo los contesto. De hecho, ahora voy a ir a contestar del otro vídeo, que tengo deberes por hacer. Y bueno, no me enrollo más, gracias por llegar hasta aquí. Si no te has suscrito aún y estás aquí en este minuto del vídeo, oye tío, suscríbete, que esto es gratis. Dale like y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Ya saber de lo que es, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Muchas gracias por ver otra vez y venga, hasta luego.